Escuchar la voz equivocada. Hoy en día tenemos violentos criminales que frecuentemente son demasiado jóvenes como para sentarse en el banquillo, y crímenes de tan horrenda brutalidad que una sociedad conmocionada empieza a hacerse preguntas tan fundamentales como ¿qué va mal en nuestra generación? Aun a riesgo de sonar a simplistas, podríamos responder seriamente: lo que va mal con nuestra generación es que se está enfrentando con niños de la tercera generación, educada en la casi absoluta ignorancia de los 10 mandamientos y sus implicaciones personales. Expresado de otra manera, la sociedad está haciendo lo que siempre ha hecho desde la tragedia del Edén: escuchar la voz equivocada. Nuestros primeros padres habían estado escuchando diariamente la voz de Dios. La suya era la única voz que escuchaban y la única voz que querían escuchar. Hablaba con autoridad y con bondad, y Adán y Eva no encontraban ninguna contradicción entre ambas. Sabían que la autoridad era bondadosa porque era para su bien. Entonces otra voz entró en juego y susurró insinuando que Dios les estaba dejando fuera de algo mayor y mejor, y que, si se liberaban de aquellas insignificantes normas, serían libres para realizarse y encontrar su satisfacción y propósito en la vida. Al final, lo perdieron todo, pero por encima de todo, perdieron la conciencia de la bondad de Dios. Lo vieron como alguien que pretendía su mal. En lugar de amarle por sus leyes, le temieron. Génesis 3:10. Claramente odiaron su autoridad, por lo que se escondieron de él en el huerto. Desde entonces, el mundo ha estado escuchando la voz equivocada. Es cierto que hay un griterío golpeando la mente del hombre, pero en realidad es una única voz. Todo lo que no es de Dios, en última instancia, es del diablo. De la gran multitud de religiones y filosofías, el único mensaje alto y claro viene a ser: ¿con qué Dios os ha dicho? Uno de los principales perjuicios de la caída fue la negativa del hombre a seguir escuchando la voz de Dios, y el principal efecto negativo de aquello es el gobierno de Dios mediante la ley. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, entendió esto muy bien. Escribiendo a los cristianos en Roma, comentó: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo concluye: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículos 7 y 12. Hace casi 200 años, Henry Martyn, un brillante matemático de Cambridge, marchó a la India para llevar las buenas nuevas de Cristo. El 23 de marzo de 1809, escribió en su diario: habiendo leído la ley y los profetas a mis sirvientes durante 9 meses, los consideré suficientemente preparados para oír el Evangelio. Así que he empezado a leerles Mateo. Quizá eso fuera un poco demasiado rígido. 9 meses de malas noticias antes de compartir las buenas dejaba abierta la posibilidad de que algunos de los sirvientes pasara a la eternidad antes de que Henry Martyn llegara al Evangelio. Pero Martyn tenía un orden de prioridades correcto, y estamos muy equivocados si concebimos los 10 mandamientos solo como malas noticias, especialmente hoy, con algunas de las mejores noticias que Dios podría darnos. Henry Martyn llevaba razón al empezar por recordarles a sus sirvientes lo que Dios esperaba de ellos.
Solo entonces podían medirse con el baremo adecuado y comprender lo cortos que se quedaban. 200 años después de Henry Martyn, pocas cosas han cambiado. Siglo XIX o XXI. Oriente u Occidente. La gente es la misma. Paralelamente a una gran mayoría de personas en el mundo que prácticamente desconoce la existencia de la ley de Dios, hay muchos en las iglesias que prefieren pasarla por alto. La ley en general y los 10 mandamientos en particular resultan incómodos. La libertad y la felicidad son predicadas como excluyentes de la ley y el juicio. Se nos dice que a los tiempos modernos no les atraen los truenos del Sinaí. La vida cristiana debe presentarse como una emocionante aventura rebosante de paz y felicidad. Esto, nos aseguran, es la plenitud de la vida. Preferimos encontrarnos a nosotros mismos antes que hallar a nuestro Dios. El Evangelio es presentado en términos de propósitos y buenas intenciones antes que en términos de perdón y reconciliación. Pero el Nuevo Testamento hace claramente hincapié en el sentido de la reconciliación y el perdón. ¿Ha sido popular la ley de Dios alguna vez? Parte de las críticas que los medios hacen a las iglesias de hoy es a su precisa respuesta a la pregunta: ¿dónde puede encontrarse la moralidad? La iglesia duda y se disculpa, como si también creyera que necesitamos algo solo como los 10 mandamientos. Precisamente cuando el mundo se vuelve más desesperado en la búsqueda de respuestas y puede estar preparado para escuchar al Dios que habló todas estas palabras, gran parte de la iglesia cristiana parece haber perdido su mensaje. Justo a las puertas de esta oportunidad, muchos cristianos dan la impresión de estar degradando la ley y negando su pertinencia hoy. Pero antes de llegar a eso debemos definir nuestros términos. ¿Qué queremos decir con la ley de Dios? Eso puede parecer una pregunta innecesaria con una respuesta obvia. Seguramente la ley es el código moral del Antiguo Testamento que establece lo que se espera del pueblo de Dios. Pero tiene muchas más implicaciones que esas. Para dejar claro los diferentes tipos de ley que se encuentran en el Antiguo Testamento, voy a dividir las distintas leyes en 5 categorías. Esta es una división totalmente artificial, puesto que los israelitas nunca parcelaron la ley en segmentos tan delimitados. Para ellos, cada parte de su vida y por tanto su ley tenía que ver con su relación con Dios. Hacemos estas distinciones simplemente en aras de la descripción de la ley. Puede ser útil saborear su diversidad. Ley ceremonial. ¿Cuál es el motivo de todas las ceremonias, sacrificios, fiestas y sacerdotes? Cada detalle de la ley del Antiguo Testamento apuntaba como una señal hacia Cristo. No importa qué detalle, tenía la intención de preparar a la gente para que respetara al Dios Santo que iba a mandar a su Hijo Santo a un mundo en pecado para traer la salvación. Todas las reglas del ceremonial religioso se cumplen en Cristo. Él es nuestro sacrificio y nuestro sacerdote. Él es nuestro altar y nuestra ofrenda por nuestros pecados. Cuando depositamos nuestra confianza de salvación en Cristo, estamos cumpliendo toda esta parte de la ley porque se cumplió en Cristo por completo. Por este motivo, no puede haber lugar para edificios religiosos, vestiduras, ceremonias, fiestas y acciones que tengan un contenido de salvación en la verdadera adoración a Cristo, con la sola excepción de la Cena del Señor y el bautismo, ambas instituidas por Cristo mismo y que principalmente miran hacia lo que ya ha tenido lugar, la cruz y la conversión,
más que a lo que tendrá lugar. No necesitamos ninguna otra señal. Sacerdotalismo es el nombre que reciben el ritual sacerdotal y los sacrificios ofrecidos bajo el nombre de cristianismo. El sacerdotalismo es un anacronismo, no tiene cabida en el cristianismo del Nuevo Testamento. Durante más de 50 años, la Iglesia Mundial de Dios, a través de su revista La Pura Verdad, inculcó en sus miembros la necesidad de seguir al pie de la letra las leyes del Antiguo Testamento. Entre otras cosas, celebraban la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas y la Pascua judía, ver Levítico 23. Eso era una malinterpretación y por tanto una utilización errónea de la ley ceremonial del Antiguo Pacto. Tras un examen agónico y la pérdida de la mitad de sus miembros, la IMD publicó una retractación de su principal pastor, Joseph Touch Jr., en el número de marzo-abril de 1996 de La Pura Verdad. Incluía esta confesión: impusimos a nuestros miembros un acercamiento a la vida cristiana basado en las obras. Exigimos la adhesión a onerosas regulaciones del Código Veto-testamentario. Nuestro enfoque del Antiguo Pacto promovió conductas exclusivistas y de superioridad en lugar de las enseñanzas sobre hermandad y unidad del Nuevo Pacto. Y así, con una gran dosis de coraje, la Iglesia Mundial de Dios pasó al Nuevo Testamento y al Evangelio. Hay dos importantes valores de la ley ceremonial del Antiguo Testamento que hoy tienen significado para nosotros. En primer lugar, nos ayuda a valorar la adoración como algo sagrado. Cuando Dios creó una ley ceremonial tan detallada, estaba diciendo a su pueblo: soy un Dios santo, no debéis venir ante mi presencia de forma descuidada. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos sorprendentes de personas que quebrantaron ese mandamiento. Nadab y Abiú ofrecieron a Dios fuego extraño, por lo que fueron muertos en el acto mediante fuego del cielo. Levítico 10. Usa tocó el arca de Dios cuando era llevada a Jerusalén en un carro y cayó muerto instantáneamente. Segunda de Samuel 6. Dios no es menos santo de lo que era entonces. El cómo adoramos no es cuestión de agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Los judíos tenían prohibido adorar a Dios como los pueblos que le rodeaban. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 12:4. También fueron advertidos de no adorar en la forma en que les placiera. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. 12:8. La ley ceremonial nos muestra la santidad de Dios. Sí importa la forma en que adoramos a Dios, no solo porque honra la soberanía del Creador, sino porque nuestra comprensión y estima de Dios se muestra en la manera como adoramos y, por supuesto, la forma en que adoramos rige nuestra forma de vivir. En segundo lugar, la ley ceremonial muestra cuán seriamente considera Dios el pecado y al mismo tiempo su disposición a perdonarnos. Siempre que un sacrificio era llevado ante el sacerdote, la persona que lo ofrecía ponía su mano sobre el animal como señal de que el pecado era transferido a éste. Aquello era un recordatorio de la importancia de su propio pecado. Era una ilustración del único y verdadero sacrificio de Cristo por el pecado. Cuando el oferente se marchaba, dejando atrás el animal sacrificado, sabía que era libre.
Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, toda la ley ceremonial se cumple para nosotros. Pablo deja claro que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Es muy importante la comprensión de esto. Cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, no estamos dejando a un lado la ley ceremonial como si careciera de importancia. Al contrario, estamos reconociendo que Cristo la cumplió perfectamente.